Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es jueves de la primera semana del tiempo ordinario, ciclo C. Y la palabra de Dios de este día nos dice, en la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1b al 11. Derrotaron a Israel y el arca de Dios fue capturada. En el Salmo 43, que tu amor nos redima, Señor. Y el Evangelio, tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice así: En aquel tiempo se acercó entonces a Jesús un leproso y poniéndose de rodillas le suplicó: Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido, Jesús lo despidió con tono severo y le encargó: Mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido. Y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2616, nos dice: la oración a Jesús ya fue escuchada por él durante su ministerio a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras del leproso, de Jairo, de la cananea, del buen ladrón, o en silencio de los portadores del paralítico, de la hemorroísa que toca el borde de su manto, de las lágrimas y el perfume de la pecadora. La petición apremiante de los ciegos: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Mateo 9:27. Oh, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Marcos 10:47. Ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe.
Ve en paz, tu fe te ha salvado. La oración a Jesús ya ha sido atendida por Él y ya ha sido respondida. Y hablo de la oración que cualquiera de nosotros eleva al Señor. Tenemos que tener esa seguridad, esa confianza. Cuando el Señor en Mateo 7:7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Esta invitación que nos hace el mismo Dios de pedir es una invitación que está ya atendida. Cuando Dios nos dice pidan es porque Él nos quiere dar y Él sabe lo que necesitamos. Buscad, dice el Señor. Y cuando Él nos invita a buscar es porque Él se hace encontrar. Llamad y se os abrirá. Él es la puerta siempre abierta para nosotros y especialmente para los que más necesitan. Y me refiero no solo a las necesidades físicas, sino sobre todo a las necesidades espirituales, porque no hay peor enfermedad que el pecado. El Señor dice: al que llama se le abrirá. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el que está sumido en el peor de los pecados o en el más vergonzoso de los pecados es el que más derecho tiene a tocar esa puerta, acercarse al Señor. Nunca podemos caer en las redes de Satanás, que cuando quiere que pequemos, nos quita la vergüenza para pecar. Pero cuando ve que nosotros tratamos de levantarnos, entonces nos pone todas las vergüenzas para que no nos levantemos y no busquemos, ni llamemos, ni pidamos. El Señor siempre está dispuesto a responder a nuestro llamado. La oración a Jesús, oigan lo que dice el Catecismo en este numeral 2616 que les acabo de leer. La oración que elevamos a Jesús ya está respondida por Él. En los ejemplos que nos da el Evangelio, cómo Jesús respondió a los necesitados que lo buscaron, de palabra o en su mismo silencio, como aquí lo describe, ya lo escuchamos. Jesús nos da a todos, nos responde a todos. Él nos responde a todos. Simplemente son ejemplos para enseñarnos que Jesús
nos responde a todos. La oración a Jesús ya está respondida. Dice San Pedro en su primera carta: echad sobre él vuestras necesidades, pues él tiene cuidado de vosotros. Echad sobre él vuestras necesidades. Ven ustedes, la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios se cumple, tiene que cumplirse. Lo que nos toca a nosotros es creer en Él. Porque Jesús también dijo, y lo he dicho yo infinidad de veces: reciban según la fe que ustedes tengan. Esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque recibiremos según la fe que nosotros tengamos en el Señor. Todo cuanto pidiereis en la oración, si tenéis fe, lo alcanzaréis. Oigan, Mateo 21:20, Marcos 11:24. Si tenéis fe, lo alcanzaréis. Debemos pedir al Señor que nos dé fe, que haga crecer la fe en nosotros. Esa es la primera petición que debemos elevar al Señor. Jesús, y como dice el catecismo, utilizando la oración a Jesús, utilizando el nombre sacratísimo de Jesús, ese nombre poderoso que tiene poder sobre todo nombre. Jesús, como lo llamó la gente en Galilea, en Jerusalén, en toda la tierra santa: Jesús, hijo de David, Jesús, Salvador de los hombres. Dame fe, aumenta mi fe. Es la primera y más importante de las peticiones. También San Lucas nos dice en su Evangelio, Lucas 18, conviene orar con perseverancia, sin desfallecer, sin cansarse. No porque Dios no nos escuche, es para que nosotros tengamos la certeza de que hemos sido escuchados. Y es que también el Evangelio así lo enseña. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Lucas 18, versículo 7. ¿Acaso Dios no responderá a aquellos que claman a Él día y noche? La palabra nos enseña a pedir con perseverancia, sin desfallecer, sin cansarnos.
clamar a Dios día y noche. Y repito esto no porque Dios no escuche en el primer momento, sino porque nosotros necesitamos también para ejercer la humildad, para presentarnos ante Él con humildad. Recordemos que la humildad es lo que hace que Dios se desmorone ante nosotros y ante nuestras peticiones. Fe, perseverancia, confianza al pedir. Confianza al pedir. Seguridad de que Dios escucha todas las oraciones y Dios responde a todos sus hijos. Pero hay una cosa que no podemos pasar, y es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí quiero explicar una cosa. Esto, por Dios, esto no significa que Dios siga siendo un Dios cruel, que no nos quiere dar lo que le pedimos y que entonces siempre se sale con la suya. Porque hay mucha persona que piensa así. ¿Para qué le voy a pedir a Dios si siempre Dios hace lo que Él quiere? Esto no es verdad. Esto no es verdad. Dios nos complace. Dios nos asiste, Dios nos ayuda, Dios nos sana, Dios nos levanta, Dios, todo. Precisamente porque esa es su voluntad. Entonces sí, hace lo que quiere, pero ustedes me están entendiendo lo que deseo explicar. Hace lo que quiere en cuanto que Él es el primer interesado en que estemos bien y que no hace lo que quiere, y eso es donde nosotros sentimos que no hace lo que quiere o que sigue haciendo lo que Él quiere. Ya me enredé, porque nosotros creemos que los que sabemos qué es lo que nos conviene somos solo nosotros mismos y no nos abandonamos en Dios, no confiamos en Dios. Entonces por eso juzgamos así. ¿Para qué voy a pedir si Dios siempre hará lo que Él quiere? En este sentido, no. En este sentido, no. Dios siempre hace lo que quiere en el sentido de que Él siempre nos dará lo que de verdad nos conviene a nosotros. ¿Me explico? Y Él no nos va a dar lo que no nos conviene, aunque nosotros creamos que sí nos conviene. Por eso decimos, Dios siempre hará lo que Él decida. De claro, porque lo que estoy diciendo es que no va a ser lo que yo quiero. Y en ese sentido, cuando yo estoy equivocado, cuando yo creo que
que esta sanación, que esta solución de problema, que esto que le estoy pidiendo es lo que a mí me conviene, si yo creo eso y eso no está en la mente de Dios, porque en su voluntad lo que hay es un sumo bien, no un biencito, sino un sumo bien, sí, pues entonces sí, Dios no nos dará. Dios siempre hará lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es el sumo bien para nosotros. Me costó, pero creo que ya quedó claro. Espero que les haya quedado claro. Cuando nosotros decimos como Jesús nos enseñó, hágase tu voluntad, no se haga la mía, estoy diciendo, Señor, primero lo que tú quieres para mí, porque lo que tú quieres para mí es sumo bien, es un mayor bien. Pero si por acaso esto que te pido es según tu voluntad, concédemelo. Y el Señor inmediatamente lo concederá, porque es su voluntad de que nosotros vivamos siempre sumidos en el mayor bien. Así es. Y es que eso que llamamos la ineficacia de las peticiones, o sea que Dios no nos escucha, se debe a los defectos, se debe a la ineficacia. La misma palabra de Dios dice que ni siquiera nosotros sabemos qué pedir. Por eso cuando pidamos tenemos que invocar primero al Espíritu Santo, porque ni siquiera nosotros sabemos qué pedir, ni siquiera sabemos qué es lo que verdaderamente necesitamos. Mire, les pongo un ejemplo. Recuerdo cuando mi sobrinito Luisito resultó o apareció enfermito de leucemia. Qué golpe más terrible. Todavía eso está vivo en la mente, en el corazón mío y de mi familia. Qué golpe más terrible y qué 10 años más angustiosos, más tensos. Cuántas oraciones elevamos al Señor para que lo sanara. El Señor tuvo a bien dejárnoslo 10 años y luego se lo llevó. Bendito sea Él, que hizo su santísima voluntad. En mi familia, gracias a Dios, siempre rezamos así. Señor, si es posible, cure a Luisito. Si es posible, que pase este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y el Señor hizo su voluntad. Y después de 20 años, no sé, más o menos, 20 años, 21, 22, no sé. Todos en mi familia decimos bendito sea Dios por el sumo bien que nos dio. No nos dio el bien en minúscula de la curación de Luisito, de la sanación física. No nos lo dio ese bien chiquitico en minúscula, pero nos dio un bien infinito, un sumo bien. Él está en el cielo. Es
no necesito yo, aunque respeto las decisiones, por supuesto, de la iglesia, pero yo no necesito una canonización para saber que Él es un santo en el cielo, que está infinitamente feliz en el cielo junto con su papá, con su tito y con todas las tías, con la familia. Nosotros somos los que estamos aquí penando. Y nosotros, aunque sentimos el vacío de su ausencia, nosotros sentimos también que esa ausencia es superada por la fe, por la confianza, por la esperanza y por todo lo que supone la bendición de que Dios se lo haya llevado al cielo. Para los que tenemos fe, así es. ¿Cómo estaría Luisito en este momento? No digamos o no pensemos cosas malas o tristes. Pensemos normalmente cómo estaría, pues como estoy yo, como está usted, tratando de sobrevivir en un mundo enfermo, envenenado, inseguro, horrible, de solo violencia, maldad es lo que existe. Bendito mi Dios que nos regaló ese sumo bien. En un momento, si nos hubieran preguntado, diríamos no, no, que lo sane físicamente. Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a ser mentirosos? Por supuesto que sí. Si es posible, ¿cuántas veces dijimos que pase ese cáliz? Ay, pero gracias a Dios, también supimos decir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y el Señor nos dio un sumo bien. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor. Ya sabemos por qué a veces la oración parece que no es respondida, porque no sabemos pedir, porque hay defectos en lo que pedimos, ni sabemos pedir, ni sabemos qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que más necesitamos. O bien porque Dios retarda para nuestro bien eso que me va a dar. Porque Dios sabe cuál es el momento en que yo necesito de verdad eso. En fin, lo que tiene que quedar claro es que Jesús siempre escucha nuestra oración. Él es el único intercesor entre los hombres y el Padre, el único intermediario. Jesús siempre escucha y siempre lleva al Padre. Él mismo nos dice, pidan y se os dará. Aprendamos a pedir el reino, porque pidiendo el reino todo se nos dará por añadidura. No olviden ese versículo clave del Evangelio. Pedid el reino, buscad el reino, y todo se os dará por añadidura. Confiemos en el Señor. Cuando pidamos sin titubear, con absoluta confianza de sabernos ya escuchados, de sabernos ya atendidos. Y cuando pidamos no terminemos la oración
sin dar gracias, porque Dios, antes de que nosotros le pidamos, ya Él nos está dando. Si Él mismo es el que pone en nosotros las palabras cuando hacemos la oración bien, para que nosotros las dirijamos a Él. Oremos unos por otros. Dice la Escritura en la carta a Santiago 5:16, orad los unos por los otros para que seáis salvos. ¿Puedo yo interpretar esto? Orad los unos por los otros para que seáis escuchados. En la medida en que usted se olvide de sí, y en esa medida usted piense y ore por los demás, el Señor más lo escuchará y más lo atenderá. Y no olvidemos nunca, no olvidemos a la Virgen María como nuestra gran intercesora. Alguno de ustedes dirá, Padre, pero usted acaba de decir que solo Jesús es el único intercesor. Ajá, y así es. Pero María en Jesucristo es intercesora, igual que usted y que yo. En Jesucristo, siendo miembros de su cuerpo místico, partícipes de sus misterios, somos también intercesores. Por eso la palabra de Dios, lo acabo de leer, orad los unos por los otros. Así es como dice, ¿no? Dice San Pablo en 2 Corintios 13:7, rogamos a Dios para que ustedes no cometan mal alguno, sino que obréis bien. ¿Ve? Somos intercesores también unos de otros. Pero lo podemos entender mejor de esta manera. Jesús es el único intercesor, el único puente, el único pontífice, que significa lo mismo, el único intermediario. Jesús es el único entre el hombre y el Padre eterno. ¿De acuerdo? Y María y los santos y nosotros también somos intercesores de los hombres a Jesús. Intercedemos por los hombres ante Jesús. Jesús intercede como Dios y hombre verdadero ante el Padre Celestial. Por eso cuando decimos la oración a la Virgen, decimos, Virgen Santísima, intercede ante tu Hijo. Ella es intercesora, ella es puente también entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Subió al cielo nuestra abogada, para que como madre del juez y madre de misericordia, tratara los negocios de nuestra salvación. Qué bonito. Así dice San Bernardo, el gran santo que amó tantísimo a la Virgen María. Terminemos con esta pequeña oración por los enfermos.
Señor Jesucristo, único intermediario entre Dios y los hombres. Tú que mostraste tanto cariño, tanta ternura, tú que mostraste que el corazón del Padre es un corazón lleno de compasión para con los que sufren, con los enfermos, con los pobres, con los que lloran. Tú, Señor Jesús, que estuviste pronto en atender el llamado del leproso, del ciego, cuando te llamaron por tu propio nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Humildemente, yo también desde mi pequeñez, desde mi nada, desde mi miseria, clamo a ti, invocando tu santo nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Continúa tu obra de redención en todos los que sufren. Mira, Señor, con compasión la cruz de todos tus pobres, de todos tus hijos que lloran, que viven oprimidos, sobre todo de los enfermos. Esa cruz que pesa sobre sus hombros, que por ser humanos, frágiles humanos, causa miedo en nosotros. Sí, Señor, la cruz nos causa miedo muchas veces, nos causa angustia y hasta desesperación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cargar con la cruz de cada día. Enséñanos a cargarla. Mejor aún, Señor, enséñanos en tu divina voluntad a abrazar la cruz y abrazarla con amor. La cruz de la enfermedad, la cruz del sufrimiento, de cualquier tipo de sufrimiento que pueda estar agobiándonos. Sabemos que tú no quieres que los hombres sufran. Por eso confiamos plenamente en que al nombre de Jesús
inmediatamente tú vienes a nosotros, a atendernos, a abrazarnos. Es que antes de que nosotros te llamemos, te invoquemos, antes ya tú habías dicho con el corazón abierto de par en par: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, ella que intercede ante ti, Jesús, atiende sus ruegos de madre tierna y amorosa. Atiende sus ruegos que pide por nosotros. Ayúdanos. Sana a los enfermos. Fortalécelos con la esperanza. Auménteles en ellos la fe. Aumente en ellos la caridad. Hágalos fuertes, Señor. Sánalos. Derrama sanidad por todas partes. Confiamos en ti. Como confió el leproso, confiamos en ti, Señor. Si quieres, Jesús, si es tu voluntad, si esa es la voluntad de tu Padre, puedes limpiarme de esta enfermedad, puedes sanarme. Si quieres, aquí estoy delante de ti. Si quieres, hágase tu voluntad, que será siempre el mayor bien para mí y para mi familia. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Virgen Santísima, ruega por nosotros y por todos los enfermitos del mundo entero. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios derrame en ustedes todas esas sanaciones que piden, que necesitan o que sienten necesitar. Dios los ama infinitamente y también este Padrecito los ama con todo el corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.